Hey, bienvenido y bienvenida una vez más a En Prosa Podcast, el podcast en español donde aprendes a comunicarte mejor. Bienvenidos al podcast En Prosa. Hoy, como es costumbre, damos inicio a un nuevo consejo, a una nueva herramienta que te permite, sin lugar a dudas, poner en práctica estas herramientas para mejorar en tu vida profesional, en tu vida amorosa, en tu vida familiar y sobre todo en el día a día, que es lo importante. Pero antes de comenzar este episodio con este nuevo consejo o herramienta comunicativa, voy a contextualizarte y contándote una historia muy personal. Recuerdo mucho que hace ya algún tiempo, cuando iba a graduarme, tenía la sustentación de mi proyecto de grado. Y como es costumbre, se hace en un salón, con los jurados y con algunos familiares que usualmente pueden asistir porque postean una imagen y te dan la opción de las personas interesadas asistan al salón donde vas a sustentar tu proyecto de grado. Así que estaba la presión de los profesores, de los jurados de este proyecto, también de los conocidos, que es muy importante tener ese apoyo, pero también generan una presión a la hora de hablar en público, y las personas interesadas. Al final habían unas 20 o 30 personas en ese salón y a mí me han dado unos nervios. Ustedes no se imaginan la cantidad de nervios que yo sentía. Me sentía como supremamente abrumada, sentía que se me iban a olvidar las cosas, que además de esto no iba a poder resolver ninguna de las dudas o preguntas de los jurados, que no iba a poder hablar con fluidez. Y yo creo que todos hemos pasado por esa situación en algún momento cuando se trata de expresar verbalmente un mensaje. Lo cierto es que cuando ya estaba a punto de salir y todo el mundo estaba a la expectativa de este suceso y de esta sustentación, que en ese momento para mí significaba todo: o te gradúas o no te gradúas. Y yo solamente pensé en algo, y esto es lo importante de toda la historia. Lo cierto es que yo dije: bueno, Diana, has trabajado con tus compañeras durante un año sobre este tema. Lo cierto es que tu profesor puede saber muchísimo acerca de él, pero eso no quiere decir que lo que tú sepas no es importante o no es lo suficientemente bueno como para exponerlo en tu proyecto de grado. Así que me llené de muchísima fortaleza, de muchísimo coraje y conté lo que sabía. De hecho, yo tenía una estructura un poco más organizada y había preparado un montón de veces de memoria toda esta información, pero decidí hacerlo de la manera que me fluyera. ¿Por qué? Porque cambié automáticamente ese pensamiento de decirme no voy a poder, se me van a olvidar las cosas, y dije: no, es que tú vas a contar lo que sabes y lo vas a contar desde el corazón, desde lo que tú has hecho, con la verdad. En ese momento aparece esta creencia que me ayudó muchísimo a lo largo de mi vida y que hoy por hoy también se las enseño a los estudiantes en mis mentorías 1-1, que por cierto, les cuento, entrando en estos avisos parroquiales, que pueden agendar ya un diagnóstico comunicativo en @checadiana o en @enprosapodcast en Instagram para que ustedes puedan entonces mejorar sus habilidades de comunicación, puedan entonces aprender, desarrollar, desaprender, pero sobre todo mejorar. Lo importante es eso, que aprendamos a mejorar todo lo que no sabemos, que lo podamos mejorar de tal manera que entonces nos conectemos con nuestra audiencia y cada vez que nos expresemos lo hagamos con confianza y seguridad. ¿Y por qué es tan importante este tema? Yo creo que una de las razones por las que empecé con esta historia en este episodio es porque los nervios nos atacan a todos y aparecen en los momentos en que menos esperamos, sobre todo cuando se trata de expresar verbalmente un mensaje. Y por eso el tema central de este episodio es ¿por qué nos dan nervios cuando hablamos en público? Hay muchas razones, pero lo cierto es que uno de los factores que para mí es indispensable son las creencias. Y yo les comentaba la creencia que tuve. Entonces ustedes se preguntarán: bueno, Diana, ¿qué son las creencias? Las creencias son las generalizaciones que hacemos sobre cómo se forma el mundo. Y el sistema o el conjunto de estas creencias es ese sistema de creencias que nos permite establecer realidades. No sé si ustedes se vieron una película que se estrenó hace poco que se llama Intensamente 2. Para los que no se la han visto, de pronto voy a hacer algunos spoilers, pero se trata de la vida de Riley cuando es adolescente. Cuando aparecen nuevas emociones, y en este caso ansiedad, se toma la mente de Riley, haciendo que su sistema de creencias cambie totalmente, porque desecha o reprime las emociones básicas como lo son alegría, tristeza, temor, desagrado y furia, tomando el control central de Riley, y cambia las acciones de Riley según esas creencias que tiene o ese sistema de creencias. Entonces, ¿cómo se forman estas creencias? Con nuestro entorno, con lo que hacemos a diario. No sé si ustedes sepan, pero todos los días tomamos algo así como 35,000 decisiones
¿Qué pasaría si tu cerebro todo el tiempo tuviera que estar pensando en qué hago cada vez que voy a hacer una acción? Por ejemplo, si me voy a sentar, tendría que evaluar si las sillas son buenas para sentarme, si el piso es bueno para sentarme, si la ropa es buena para sentarme. Tendría que tomar muchísimas decisiones con todo lo que hay en nuestro entorno. Sin embargo, y a lo largo del tiempo hemos desarrollado este sistema de creencias. Esto pasa de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo leo en un artículo que los arándanos son un superalimento que me ayuda muchísimo para mi salud, mi creencia será: los arándanos son saludables. Cuando somos niños, por ejemplo, y si rayamos una pared, puede pasar que nuestra mamá nos diga: no, es que en la pared no está bien o no es correcto que lo hagas porque para eso está el papel. Entonces nuestra creencia será: no está bien rayar la pared porque para eso está el papel. Este sistema de creencias que vamos formando a lo largo de nuestra vida y en nuestro entorno nos permite configurar nuestra realidad, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Es así como si Pepito tiene una experiencia muy agradable al hablar en público, se siente cómodo, se siente confiado, su audiencia le presta atención, siente que las personas lo felicitan, su experiencia y su creencia relacionada con hablar en público será justamente eso. Soy una persona que me siento cómoda a la hora de hablar en público. O hablar en público es fácil. Todo lo contrario pasaría si Sutanito tiene una experiencia supremamente mala, donde se siente bloqueado, donde siente nervios, que la audiencia no conecta con él, que sacan sus celulares todo el tiempo para hablar por él, que se duerme la audiencia, que nadie le dice nada, que le dicen que debe mejorar. Automáticamente su creencia pasará a ser un poco más negativa y dirá que hablar en público es muy difícil o que no se le da eso de hablar en público, que es lo que yo creo que le pasa a todas las personas cuando llegan a las mentorías 1-a-1. Pero entonces uno podría preguntarse, ¿las creencias son buenas o son malas? No son ni buenas ni malas, solo que hay creencias limitantes y creencias potenciadoras. ¿Cuáles son esas creencias limitantes? Las que tenemos un techo de cristal, donde nosotros nos vemos de tal manera que no podemos lograr nuestros objetivos porque hay una barrera. Yo siempre le llamo techo de cristal porque parece que es algo supremamente fuerte, pero cuando se destruye, automáticamente nos damos cuenta que sí es posible lograr esos objetivos. De hecho, hay una historia muy curiosa sobre el tema de las creencias limitantes y pasó en unos Juegos Olímpicos del 54. El 6 de mayo de 1954 existía un récord de correr una milla en 4 minutos, 1 segundo. Y muchos atletas habían intentado derribar este récord mundial. Sin embargo, los periodistas se habían encargado de decirle al mundo que no había posibilidad biológica para el ser humano de correr una milla en menos de 4 minutos. ¿Qué pasó el 6 de mayo de 1954? Que a las 6 de la tarde anunciaban que Roger Bannister había corrido tanto como pudo, como ningún otro, y automáticamente había corrido una milla en 3 minutos 59 segundos. Uno creería que después de establecer un nuevo récord mundial, aparecería un nuevo récord mucho tiempo después. Pero lo curioso fue que en 47 días ese récord desapareció y en 3 minutos 58 otra persona rebatió ese récord. Corrió la milla en 3 minutos 58 segundos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó ahí? Que existía una creencia limitante que había estado por mucho tiempo, durante más de 9 años, en la mente de los atletas, creada también por estos periodistas que decían que humanamente era imposible rebatir ese récord. Pero lo que pasó y lo curioso es que cuando Roger Bannister rompe ese mito, rompe esa creencia, todo el mundo de esa creencia limitante de no es posible para el ser humano correr una milla en menos de 4 minutos, la destruye, crea automáticamente la posibilidad de una creencia potenciadora, donde dijeron, si Roger Bannister puede correr una milla en 3 minutos 59, yo también lo puedo hacer y en menor tiempo. Eso es la diferencia entre las creencias limitantes y las creencias potenciadoras. Por eso en este episodio vamos a hablar de esas creencias limitantes que tenemos a la hora de hablar en público, que nos producen nervios al hablar en público y las vamos a derribar. Número 1. No soy bueno hablando en público. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de las personas dice esto para evitar enfrentarse a ese miedo, a esos nervios de hablar en público? Yo creo que todos en algún momento lo hemos dicho porque creemos que la gente nace con un don que es hablar en público, hablar fluidamente, elocuentemente. Pero lo cierto es que muchas personas cuando inician no son buenos hablando en público. De hecho, todo gran orador al inicio fue un mal orador.
Eso lo dijo Ralph Waldo Emerson. Y es importante que lo tengamos en cuenta porque yo me pregunto, ¿es necesario ser perfectos para hacer esa presentación de ese informe, esa exposición, elevar tu voz para expresar un mensaje? Yo creo que no. Lo importante es que nosotros tengamos ciertas habilidades básicas para lograr efectivamente poder expresar este mensaje que queremos. Entonces derribemos esa meta, dejemos de cuestionarnos si somos excelentes a la hora de expresar un mensaje o buenos hablando en público, como usualmente le llamamos, y detengámonos a pensar si realmente podemos con lo que tenemos expresar un mensaje. Con la práctica, evidentemente, vamos a lograr grandes resultados. Número 2. No me puedo equivocar. ¿Quién no ha dicho eso? Sentimos que cada vez que nos equivocamos como si se acabara el mundo, que cuando hablamos y expresamos mal una idea, nos confundimos en un número, en una cifra, en algo que tenemos por decirle a la audiencia que está enfrente, lo maximizamos. De hecho, tiene que ver también cuando estamos hablando en medio de una conversación, incluso se nos va la idea. Yo creo que a muchos nos ha pasado y decimos, ay, ¿qué te estaba diciendo? Ay, no sé, se me fue la paloma, así decimos en Colombia. Pero lo importante es que tú sigues adelante con lo que ibas a decir o con el siguiente tema y no pasa nada, porque el mundo no se para porque tú te equivoques. Lo importante es dejar el miedo al fracaso, el miedo a ser perfeccionistas o no serlo, y automáticamente tomar esta posición de decirnos, realmente tengo derecho a equivocarme. De hecho, esa es mi invitación, a que te des el permiso de equivocarte. Si tú quieres ser un gran orador, necesitas equivocarte muchísimas veces. El saber qué es lo que no debes hacer en una presentación, qué es lo que no debes hacer con tu audiencia, sin lugar a dudas te permite ser un gran orador con el tiempo, la preparación y la práctica. Número 3. Me van a evaluar y lo voy a hacer mal. Yo creo que todos sentimos este temor a ser juzgados y lo cierto es que todo el mundo nos va a juzgar. Pero lo segundo no es tan cierto. Lo primero se trata de que cuando hacemos una presentación siempre tendremos una percepción por parte de nuestra audiencia, es decir, ellos determinarán si esa presentación les aportó o no les aportó valor, y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Eliminemos nuestro egocentrismo y dejémoslo a un lado. No pensemos que todos los ojos están puestos en nosotros, sino en nuestro tema. Por eso es tan importante tener algo importante que decir, agregar valor a la audiencia. Por otro lado, si lo hacemos mal o no, podemos verlo de la siguiente manera. Usualmente cuando nosotros hablamos de nosotros mismos somos nuestros peores jueces, y aquí la invitación es callar el crítico y despertar al sabio. Dejemos de pensar que todo lo hacemos mal, que si no lo hacemos lo suficientemente bien, entonces caeremos en las competencias básicas y que no estaremos aportando valor a nuestra audiencia. Todo lo contrario, necesitamos decir que somos lo suficientemente buenos y que tenemos algo importante y valioso por decir. Si bien la audiencia nos estará juzgando, no se va a limitar a decir fue bueno, fue malo, cambió mi vida totalmente. Ellos van a estar esperando que tu información sea lo suficientemente relevante para recordarte. Hace algunos días escuché una frase que me gustó mucho y quiero compartirla con ustedes. Al final vamos a terminar siendo un recuerdo. Asegurémonos de ser uno bueno. Y esa es la invitación que quiero hacerles. Aporten valor en todo lo que dicen y todo lo que hacen en sus presentaciones. Eso es mucho más importante que pensar en los juicios o en las percepciones que tiene su audiencia. Número 4. Estoy muy nervioso. ¿Y quién no? Antes de una presentación, todos estamos ansiosos por tener una buena presentación, pero tenemos una mezcla de adrenalina, cortisol, que eso hace en nosotros que tengamos muchísimos nervios y muchísima ansiedad a la hora de expresar un mensaje. Yo lo único que te recomiendo es que aproveches los primeros minutos. Nosotros tenemos un efecto de primacía. Es los primeros segundos que son los que más recordamos como audiencia, por eso debes usar toda tu energía y toda esa adrenalina que tenemos para salir al escenario con toda la fuerza posible, mitigar los nervios y empezar a estructurar el primer bloque temático de tu presentación. Eso te ayudará a estar mucho más confiado y a no pensar que los nervios son algo malo. De hecho, los nervios ayudan muchísimo a que estemos conectados con nuestra audiencia, que estemos alerta de que estamos diciendo cosas que realmente aporten valor, como lo decía en el punto anterior. Como puedes darte cuenta, existen muchísimas creencias, nombré algunas, 4 puntualmente, que nos impiden muchas veces lograr nuestro objetivo de expresar un mensaje. Lo importante aquí es que tengamos la valentía y sepamos que detrás del miedo es que está la vida, que el taller mismo es la vida, que todas estas experiencias, que todas estas creencias que tenemos, limitantes en ocasiones,
son de cristal, son de barro. Pensémoslo de esta manera para que logremos traspasar la pantalla, traspasar ese muro, traspasar esa barrera y logremos convertir en potenciadores todo eso que nos ha limitado por tanto tiempo. Los invito a que si ustedes quieren agendar un diagnóstico comunicativo lo hagan en mis redes sociales, en Instagram a través de @checadiana y también @enprosapodcast. Ahí ustedes van a poder agendar ese diagnóstico comunicativo, evaluaremos cuáles competencias tienes, cuáles hay que mejorar, cuáles hay que aprender y desarrollar y así podremos trabajar uno a uno en tus habilidades de comunicación. Por lo pronto, tú y yo tenemos una cita en un próximo episodio.